se siente, se ve que podamos pensar en la probabilidad de mesas de diálogo o espacios o plataformas de coordinación para enfrentar estos y problemas como inseguridad, problemas como transporte, totalmente, tránsito? Los residuos sólidos, acabamos de escuchar cómo el centro de Lima amanece cada día con una serie de basura acumulada. Mira, una cosa que existe ya y que es un mecanismo que a ver cómo lo estamos ejecutando, cómo se está implementando, es la Asamblea de Lima, que es la asamblea en la que participa el alcalde de la ciudad, los alcaldes distritales y un conjunto de representantes de la sociedad civil que han sido justamente elegidos para ello, para empezar a plantear la agenda de la ciudad. ¿Qué es lo que hemos visto en estos últimos años? Que lastimosamente esta Asamblea de Lima, este espacio de articulación de alcaldes con el alcalde metropolitano no ha venido funcionando de forma adecuada. Y una cosa en la que nosotros hemos llamado la atención como congresistas, por lo menos nosotros en el Frente Amplio, es que desde esa asamblea, por ejemplo, se tendría que priorizar los proyectos para el presupuesto participativo de la ciudad. Cosa que debería ser un mandato, ¿no? Cosa que no se ha hecho además, o se ha hecho de manera irregular. Acuérdate que... ¿Solo con Castañeda o también con la gestión de Susana? Mira, la gestión de Susana Villarán, con todas sus críticas, pudo retomar esa asamblea porque había dejado de estar en uso. Se convocó. O sea, sí se hizo. Se dijo en su momento que era un espacio burocrático, pero hoy estamos viendo la importancia de empezar a articular con los alcaldes, ¿no? Los alcaldes también tienen una serie de dificultades de bajo presupuesto para invertir en obras públicas, en infraestructura, y necesitan coordinar. O sea, ese espacio mínimo de coordinación entre el alcalde metropolitano y los distritales tiene que darse. ¿Dónde se ha notado, por ejemplo, esta dificultad de coordinación, que tendría que ser muy sencilla en una ciudad como Lima, que está muy bien conectada? En, por ejemplo, estas obras que se intentaron proponer a nivel de Lima, estos famosos bypasses, 22 que se intentaron proponer desde la comuna limeña, desde el gobierno metropolitano. Porque tenemos rechazo inmediato a los distritos. Entonces, alcaldes como el de San Isidro, alcaldes de otras comunas, también plantearon, acá nosotros nos han consultado, no nos han dicho ni siquiera cuál va a ser el impacto de esta obra. Bienvenido sea si es que hay inversión pública o privada, pero tiene que haber una coordinación mínima. Entonces, ahí, por ejemplo, nos ha quedado un poco esa visión medio virreinal de Lima, o sea, el manejo del virrey por encima de todo, ¿no? Exactamente, y creo que esa figura es muy apropiada que tú la digas, porque es el sentir de mucha gente, ¿no? Uno pertenece a un distrito, pertenece a una comuna, tiene una autoridad que finalmente lo representa en una instancia mayor, entonces tiene que ser escuchado. Sí, pero en general pasa, por ejemplo, con el tema del corredor con el alcalde de Rímac, pasa, por ejemplo, con el asunto del peaje con el alcalde de Puente Piedra, con todos los alcaldes del norte, pasa incluso con el tema del peaje con el alcalde de La Molina. ¿Cuándo se les escucha? Cuando ya sobrevino un conflicto. Pero todos dicen, estamos muy mal acostumbrados a ello. Todos dicen lo mismo, he pedido reunión, y solo puedo llegar en máxima instancia a la señora Juárez. Al señor Castañeda, dice, por ejemplo, un alcalde, 2 minutos y luego se ha ido. Es un manejo, como tú señalás, absolutamente virreinal, yo no sé si moderno de la ciudad, pero sí se tendría que comprender que no se está a cargo de, digamos, una jurisdicción particular, sino que un espacio en donde confluyen una serie de distritos, una serie de dinámicas que son muy importantes. Entonces, ¿cómo has visto el desarrollo del tema de peaje de Puente Piedra? La actuación del alcalde Castañeda, la primera reacción fuerte y firme de responsabilizar a Susana Villarán por el tema del contrato firmado, por supuesto, con Rutas de Lima, Odebrecht como parte de la iniciativa privada. ¿Cómo has visto hasta ahora, hasta ayer o la madrugada de hoy que ha dicho que ya no va el peaje de Puente Piedra? Mira, yo lo que creo que hay que revisar la lógica bajo la cual justamente la ciudad se planifica y se ordena, ¿no? Tenemos un problema de transporte enorme. La reforma de transporte, de hecho, es una de las reformas que ha sido detenida. O sea, quisiéramos saber los limeños cuándo vamos a tener una reforma de transporte que implique no solamente construir bypasses o pistas, sino reorganizar las rutas, ¿no? Entonces, digamos, una solución complementaria a ello es efectivamente modernizar la infraestructura vial. ¿Qué ha pasado? Que para modernizar la infraestructura vial se ha pensado que lo más rápido, lo más conveniente es concesionar y convocar a la empresa privada. Empezó así lo de Línea Amarilla, que hoy estamos viendo que también tiene una serie de problemas. Línea Amarilla es más el proyecto que concentra la mayor cantidad de peajes en Lima, ¿no? Se les concesionó, además la municipalidad renunció a poder recibir siquiera una parte de esos ingresos del peaje, o sea, se entregó todo a la empresa privada. Creo que lo mismo que se acaba de hacer en Ruta de Lima. Lo mismo se ha hecho en Rutas de Lima. Entonces tenemos un problema de fondo, que es que la Municipalidad de Lima efectivamente no tiene el dinero suficiente, no tiene el presupuesto suyo para invertir en obras de este tipo. Entonces, ahora, pero la gestión Castañeda dice claramente que lo de Susana Villarán, y usted ha estado de regidor ahí, no ha revisado el tema bien de los contratos y han firmado un contrato y han utilizado la palabra que traiciona intereses de Lima, lesivo a los intereses de Lima, yo lo que creo y que favorece a Odebrecht. Habría que sinceramente, porque la información que el señor Castañeda da, yo pienso que siempre es bastante limitada, por decirlo de alguna manera,
Pero ¿qué es lo que, por ejemplo, se hace cuando se negocian estos contratos? Una primera cosa que se tiene que garantizar es que primero la población, la ciudadanía que está alrededor de eso, por lo menos sea consultada y escuchada. Eso es algo que no ha ocurrido lastimosamente. ¿Qué es lo segundo? Que la municipalidad no pierda la completa posibilidad de recibir siquiera una parte de esos ingresos del peaje, porque es lo que finalmente le permite luego realizar obras ya no solamente en las zonas aledañas, sino en otras. En este caso, vamos a sincerar a ver qué es lo que realmente se negoció o no se negoció. La Municipalidad de Lima, el año pasado, en diciembre de este año, del año pasado, ha decidido a través de un acuerdo de consejo renunciar al 4% que en esta concesión de Rutas de Lima por lo menos le permitía recuperar una parte del ingreso de ese peaje. Una primera cosa. Una segunda cosa, se está permitiendo que esta nueva caseta de peaje empiece a ser, digamos, a ejecutada y a funcionar sin que hayan culminado las obras. Las obras obligatorias. Y una tercera cosa que me parece muy grave y que no han podido todavía responder las autoridades de la Municipalidad de Lima es que la ubicación de esta caseta de peaje nueva se decide por acuerdo de las dos partes, empresa y Municipalidad de Lima, que está representando a los vecinos. O sea, si Lima no quería, eso no se ponía. O sea, no es que no se ponía, pero tú tenías que definir en función de un análisis técnico y no solamente simplemente porque te pareció que ahí tenía que estar y porque ahí tiene un mayor flujo y porque efectivamente... ¿Y de dónde habrá salido hoy que Castañeda puede decir el peaje no va? Mira, él ha prometido, después de la presión que ha sentido de la gente, que como te digo son vecinos y vecinas que han venido pidiéndole reuniones no de ahora, sino desde el año pasado, incluso cuando empezó su gestión, porque querían saber cómo finalmente se va a desarrollar ese proyecto, que querían reunirse. Una vez que se han dado las grandes movilizaciones que hemos visto, recién ha accedido primero a suspender por un mes. Luego ha planteado que ya no va el peaje. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sabemos. No ha dado una explicación tendrá que precisarlo, técnica. No ha dicho, por ejemplo, si el peaje no va, implica que realmente la municipalidad recupere, por ejemplo, los ingresos del peaje que ya tiene Rutas de Lima en otros que va a ser bien complicado que lo recupere después de haber dado 7% en uno y 4% en otro. Así es. Sí, estamos hablando de 11%. Indira, ahora, este tema de Rutas de Lima, este tema del peaje, le ha puesto a la izquierda también en un nivel de controversia con Odebrecht. ¿Por qué? Por el contrato con Susana Villarán. Digo, van a poder sacudirse ustedes, la gente que por supuesto que representa a la izquierda en el Perú, representan a través del Frente Amplio, a través del nuevo partido que está ahora tratando de formar Verónica Mendoza. Van a poder sacudirse, van a poder decir, mire, nosotros negociamos con Odebrecht, pero no en el nivel de corrupción que han negociado prácticamente medio Perú y medio continente. ¿Van a poder sacudirse de eso? Mira, nosotros... Cualquier proyecto que se haya ejecutado y en el que hayamos tenido participación, no directa, sino como parte de un consejo municipal que es verdad, fiscaliza, que es verdad, vigila, lo hemos hecho... Pero que tiene como gestión también izquierda, porque Susana tiene una postura de izquierda, ¿no? Ha tenido postura de izquierda. Sí, totalmente, no nos lavamos las manos. Ha sido un proyecto que se ha dado en el marco de una gestión municipal, en fin, que ha tenido aciertos, ha tenido también errores, pero una cosa es hablar de aciertos y errores, otra cosa es hablar de corrupción. De delito. La corrupción... Así es, la corrupción no es un delito, no es simplemente un asunto de opinión, no es que yo crea que... No es un tema moral, es un asunto de ley, de si quiebra a mí norma. me da la gana de llamarte corrupto, te llamo corrupto. No, la corrupción es algo que merece ser sancionado de la forma más drástica posible. Y para ello, ¿qué se requiere? Que se investigue. ¿Y qué se requiere? Que hay una disposición a ser investigado. Entonces nosotros somos personas que hacemos política, no nos hemos corrido del país, no nos hemos escapado, no nos hemos enriquecido ilícitamente, somos personas que tenemos la voluntad además de hacer política muchos años más, queremos y creemos en un proyecto político que siga convocando a más gente, en eso estamos. Pero digamos, en relación a la gente lo que percibe es lo siguiente, siente que con Odebrecht no se escapa nadie. De la investigación, probablemente es verdad, pero de la percepción de la gente en la corrupción generalizada. Por ejemplo, los fujimoristas que hacen un esfuerzo extraordinario por librarse, no se libran, porque tienen 450 millones de dólares y de hecho tienen 30 horas ejecutadas en gestión de Fujimori con Odebrecht. No se libran. Quieran o no quieran, no se libran. Pero tampoco se libra la izquierda, no se libra el APRA, no se libra Toledo, no se libra Humala, no se libra Lucho Castañeda. Entonces, parecería que tenemos un problema y entonces la gente dice, y ahora, si tengo que investigar a todos, y a todos les pongo bajo sospecha, y el manto de la sospecha y de la duda, de la desconfianza y del descrédito crece, ¿en quién creo? O sea, estamos complicados, yo creo que es un asunto central de democracia. Está mal, y creo que hay que reflexionarlo para que esto no sea algo que simplemente luego digamos, hay que investigar y hay que ver cómo se sanciona. ¿Sabes lo que está mal realmente? ¿Qué está mal? Es el nivel de penetración que tienen las empresas en el sistema político. Las empresas grandes como esta. No puede ser que realmente permitamos que las que financian campañas, por ejemplo. Por ejemplo, o sea, hay que empezar a hablar, creo que de lo que está detrás de bambalinas. Lo que está acá, atrás en el escenario público es efectivamente cuando ya una empresa hizo un soborno, hizo un contrato, fue beneficiada por
cualquier persona que haya sido autoridad en su momento, ¿no? Y ha sido autoridad en este país, en los gobiernos regionales, la izquierda, sectores independientes, gobiernos regionales y gente que está en altos cargos, que ha sido presidente de la República. Pero ¿qué es lo que ocurre también mientras no se ve esas dinámicas? Financiamiento a partidos políticos, sobornos, influencia, lobbies, o sea, para que estas empresas lleguen a tener un nivel de impacto como el que han tenido, es porque nuestro sistema político está permeado absolutamente por estos intereses económicos secundarios. Entonces yo sí creo que necesitamos, además de sancionar esta corrupción, hacer que la Fiscalía, ojalá, se fortalezca para que empiece a tener una, digamos, una ¿Pero actividad... golpea o no golpea a la izquierda el tema? Teniendo en cuenta además que nace de la izquierda de Brasil, teniendo en cuenta que tiene a Lula. Es terrible. A mí me parece una vergüenza absoluta que siquiera se hable de algún tipo de relación y vinculación de gobiernos que supuestamente tenían una proyección diferente, una forma de hacer política distinta, vinculados a esos casos de corrupción. Sí, totalmente. Yo creo que ahí hay que ser muy claros. Cualquier gobierno que haya incurrido en este tipo de hechos simplemente porque creía que así avanzaba su proyecto político está absolutamente equivocado. Porque mira, como el costo por esta imagen de corrupción es mucho más alta que la que se paga por cualquier coima o favorecimiento. Y el papel del Frente Amplio en la Comisión Lavajato, con el señor Castro, con el que inicialmente han estado en desacuerdo el grupo de ustedes y que han firmado incluso que se reconforme. Van a darle sostén, van a darle ayuda, o sea, van a trabajar porque entiendo que no están conformes ustedes con Castro ahí, ¿no? En el Congreso en general tiene una dinámica que yo creo que ha empezado con una serie de problemas y dificultades. Entonces no se trata del señor Castro únicamente, se trata de, por ejemplo, cómo se está coordinando esta comisión. ¿Qué te parece mal, por ejemplo? La coordinación tiene un gran peso en las comisiones. La coordinación anterior, por ejemplo, recayó en el congresista Pari, que era un congresista independiente, que en fin avanzó muchísimo, la verdad. El informe Pari es un informe que sirve de referencia hasta ahora para periodistas independientes que han venido descubriendo y son los que han venido sacando a la luz la mayor cantidad de información. La coordinación está en manos del fujimorismo ahora. Ellos han tenido también una serie de cuestionamientos en su trayectoria por vinculación a casos de corrupción. Es lo primero que planteamos. ¿Qué es lo que quisiéramos ahora? Conocer, por ejemplo, de forma mucho más transparente el plan de trabajo de la comisión. Ahora, pero si ustedes no querían que sea el fujimorismo, ¿por qué le han sacado el banquito a Castro? Porque Castro dice que Marisa Glava ha hecho una coordinación con la gente de oficialista para ponerle a otro y no darle respaldo a él, ¿no? Hasta donde yo entiendo, no hay un argumento que me diga que realmente lo que ha dicho él es cierto. O sea, no quisiera entrar a comentar cosas que son simplemente dichos, ¿no? O sea, bueno, fuera que hubiera salido alguien a respaldarlo y a decir efectivamente acabó una coordinación, pero nadie lo ha dicho, es más, creo que lo han desmentido, me parece que con esta no tienes mucha esperanza entonces en la Comisión Lavajato. Yo lo que creo que el Congreso es que deberíamos revisar nuestra forma de actuación, porque la gente tiene la idea de que las comisiones en el Congreso no tienen ningún tipo de efecto. Entonces, sí me parece que si algo deberíamos hacer es que este tema no quede ocultado, no quede opacado, que sea un... Ahora, con Albrecht ahí y con el Callao implicado, con las obras en Gambetta, con el tema de la costanera, con el asunto de las empresas brasileñas metidazas ahí en montos realmente altísimos, con informe de Contraloría, de cosas que la verdad es que no, y sin la voluntad de que, por ejemplo, también esta comisión pueda investigar el periodo del fujimorismo, que es un periodo en el que también... Sí, que han esquivado de manera espectacular además, la pregunta. Hay que decirlo con datos. Odebrecht fue el primer contratista con el Estado durante el fujimorismo. Sí. Tuvo más de 800 millones de soles en concesión. Entonces, 30 obras. De hecho, si comparamos, desde Fujimori es la que más obras. Así es, la mayor cantidad de obras. Entonces, ahí se nota la voluntad. Pero yo sí le pido a los miembros de la comisión que tienen una voluntad de que este caso no quede en la sombra, simplemente que hagan todo lo posible para que la ciudadanía tenga la información de manera transparente. ¿Puedo ir a llamadas? Podemos conversar con un par de llamadas, pero una cosa en 30 segundos. ¿Qué le pareció la opinión de Lourdes Alcorta? Mira, yo... sobre Verónica Mendoza, no debería existir. Ahora, yo no lo escuché lo de políticamente, creo que lo de políticamente lo añadió después. Yo leí, lastimosamente, lo que quedó reflejado en los titulares. Que no debe existir, ¿no? Mira, a mí me da mucha pena, yo creo que ella es una persona que venía de unas tiendas políticas anteriores al fujimorismo, pero ha asumido ella una defensa tan cerrada del fujimorismo que creo que eso la nubla completamente. Y pienso que ahí habla de la moral, ¿no es cierto? Hay que tener moral para existir. No tiene moral, es cierto, es lo que dice, no tiene moral. No sé bien cuál es la moral del fujimorismo. Si la moral del fujimorismo es, por ejemplo, que tú aceptes que tu secretario general sea una persona investigada por lavado de activos, me parece que su moral es muy relativa en todo caso. Correcto, ¿no? Muy bien. Respondemos llamadas al 467-4499. Estoy con la congresista Indira Wilca, representa a Lima y estamos un poco viendo, entre otras cosas, si es que la agenda Lima puede entrar bien al Congreso de la República. Hola, Radio Exitosa, buenos días. Aló, buenos días. Sí, estamos. Buenos días. Para opinar, pues, ahí la señorita Indira Wilca lo que está haciendo es defender a su jefa, pues, ¿no? Y está mal, está desviando todo que fujimorismo. ¿Por qué no dice de frente hay que investigar a fulano, mengano, sultano, de tal. Se habría
ahorita las cabezas están pues arriba, ¿no? Entonces de ahí, a ver, se agarra las cabezas, de ahí siga con su jefe. ¿Es legal, sí o no? Ese es mi comentario. Gracias. Otra llamada, 467-4499. Luego hacemos un resumen, Indira, si me permite, por favor. Sí. Hola, buenos días. Buenos días, señor Rosa. Le está escuchando también la congresista Indira Wilga. Adelante. Sí, más que todo con relación a los peajes. Mire, sabemos que una zona urbana es imposible, ¿no? Poner un peaje. Es como, por ejemplo, que pongamos un peaje en la avenida La Colmena, centro de Lima, ¿no? Donde hay varios distritos, zona urbana, influencia masiva de vehículos. A la vez, sabemos que ha crecido el transporte, hay un cauce de tránsito a nivel Lima, ¿no? Donde lamentablemente hay tráfico antes de llegar al peaje, y después del peaje demasiado cauce de tránsito, y de medio va a poner un peaje. Eso creo que es molestar a la población, ¿no? Okay. Aparte de eso, hay que reconocer de que en esa zona es como una tranquera, que no hay vías alternas, ¿no? Y sabemos que lo mínimo, parece que recién ¿no? lo están en una avenida debe haber vías auxiliares, ¿no? Y eso es que es una carretera, con más razón debe haber vías alternas para el que no quiere utilizar, ¿no? La carretera y pagar un peaje, ¿no? Si no, estamos ante un monopolio agraviante, que es lo que está ocurriendo y por lo que ha rechazado y se ha levantado la gente de Puente Piedra. Última llamada. Hola, Radio Exitosa, buenos días. Buenos días, hola, Hernán de los Olivos. ¿Cómo está? Le está escuchando la congresista Wilga. Gracias. Sí, me alegro que sea una congresista ahí. Quería, bueno, hablar primero una pequeña introducción con respecto a la corrupción. Mire, la corrupción no solamente es de izquierda, es de derecha. Por ejemplo, Sarkozy en Francia ha sido conocido que hizo unas jugadas para obtener dinero y de ese modo poder presentar su partido político. Ese es un punto. El segundo punto es con respecto a la lucha de la corrupción. La lucha de corrupción, yo creo que si ya muchos partidos no están tocados en este tipo de corrupción y no va a querer investigarse lógicamente y ni siquiera acusarse, lo mejor sería que los congresistas propongan que haya un grupo de abogados internacionales o transparencia internacional, no la de Perú, la ciudad de Perú, que les asesore y de ese modo se puede encontrar y hacer una investigación independiente. Porque la Fiscalía inclusive está metida en esto porque han sido nombrados por los partidos políticos anteriores, entonces solamente queda que una institución internacional de prestigio pueda evaluar todo esto y presentar con pruebas en la mano directamente a la autoridad. Gracias, congresista, adelante. A ver, un resumen chiquito de lo que nos han planteado los tres llamados. A ver, concuerdo con la necesidad de pensar esta lógica de los peajes, ¿no? Y cómo se va constituyendo una especie de monopolio, cómo se impide que haya por lo menos el acceso. Y ojalá de la gente. fiscalizáramos todos. Mira, ¿cómo se ha firmado? ¿En qué condiciones se han firmado? Si en los años que se va a cobrar realmente corresponde a la inversión que se ha hecho. Exactamente, y no solamente la inversión, sino la planificación misma. O sea, el vecino que llamó hablaba de, es imposible y es ilógico además que haya un peaje en una zona urbana tan densa. Claro. Pero por ejemplo existe ya un peaje en una zona urbana muy densa, que es actualmente el peaje de La Molina, que es controversia, materia de controversia. Y que su alcalde está rechazando. Por parte de los vecinos. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Y en el Día de Lima creo que es conveniente reflexionar respecto a planificación de la ciudad. No hemos tenido, creo, gestiones municipales que tengan una mirada integral de la planificación de la ciudad. Creo que la gestión anterior avanzó en algo, se intentó pensar la ciudad de forma integral, una reforma de transporte, una reforma del sistema de mercados, en fin. La gestión actual, lastimosamente, no solamente planificar la ciudad sería brilla por su autoritarismo, en muchos casos, esta ausencia de capacidad de escuchar, diálogo, de consenso, de diálogo, de incluso de plataformas. empezar a atacar libremente a quienes considera sus opositores. Hemos visto cómo en el propio Consejo Municipal, regidores de oposición ha sido fuerte, que intentan fiscalizar, y de otros regidores de otras bancadas, no solamente Ron Núñez, intentan fiscalizar y se les calla totalmente, ¿no? Eso creo que habla pésimamente de esta gestión. Lastimosamente en el 10 de Lima tenemos mucho que hacer todavía los vecinos que quisiéramos otro tipo de ciudad. Indira, gracias. Muchas gracias. Gusto saludar. Y ojalá se insista en el tema Agenda Lima en el Congreso de la República. Bien, nos vamos. La pregunta de hoy en el marco del aniversario de Lima: ¿qué te hace sentir orgulloso u orgullosa de ser limeño o limeña? Muy bien, viene Juan Carlos Tafur y conversa hoy con Milagros Salazar, periodista de investigación del portal Convoca. Ella ha estado en Curitiba, ha estado en Brasil, tiene información valiosa del avance en investigaciones en relación a Lava Jato en Brasil. Ah, está en Brasil. Ah, desde Brasil. Ah, ok, está en Curitiba, sí, efectivamente. Va a conversar Juan Carlos Tafur en vivo. Buenísima la entrevista. No se desconecten de la radio. Conmigo hasta mañana. Buenos días. Así es Lima criolla, alegre y granera la tierra, 3 veces coronada donde nació la marinera. Que con cajón y repique en los barrios del Rima Cantaño le dieron colorido.
8:05. ¿Quieres viajar al Caribe? El momento es ahora con Despegar.com. Compra hoy tus vacaciones en el especial Paquetes al Caribe de Despegar. Además, aprovecha hasta 12 cuotas sin intereses con Diners Club. Especial Paquetes al Caribe en Despegar.com. Viajar es posible. Stock 5 unidades para comprar del 16 al 19 de enero de 2017. Consulta términos y condiciones en despegar.com.p. Las 24 horas. Responde. Radio Exitosa. El Estado tomará medidas contra los corruptos. A ver, señora, de mina Exitosa. Todo periódico te impresiona por su portada, pero Diario Exitosa también por su contenido te conquista a primera vista. Lo compras y lees día tras día porque te informa sin ocultar nada. Los hechos del Perú y el mundo que te interesan están en Diario Exitosa. Noticias sin mordaza, bien dichas y sin intereses de ninguna parte. Totalmente independiente. Diario Exitosa. 50 céntimos que informan 100% la verdad. Radio Exitosa. En Lima, 95.5. El microinformativo de Exitosa. Emergencias a nivel nacional. 8:05. Hasta el momento se ha reportado la muerte de 6 personas y el INDECI estima que hay más de 4.000 afectados y al menos 704 damnificados tras las intensas lluvias que agravan la situación de miles de personas en diferentes regiones del país. Un local escolar y varias viviendas de la parte baja de la ciudad de Puno, provincia y región del mismo nombre, resultaron afectados por las lluvias intensas acompañadas de granizada que se registraron anoche en esta zona. La presidenta del Congreso, Luz Salgado, acudió a Santa Eulalia y Chaclacayo, zonas afectadas por huaicos. Comentó que los gobiernos regionales y las municipalidades cuentan con un presupuesto para tratar colmataciones y demás trabajos de prevención antes de la temporada de lluvias y huaicos. 8:06. Entre otras informaciones, un presunto delincuente identificado como Víctor John Urriburu Zulca, de 18 años, alias Gaucho, fue detenido en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez tras ser acusado de intentar robar a un turista estadounidense dentro del terminal aéreo. Remigio Morales Bermúdez, hijo del expresidente Francisco Morales Bermúdez, indicó que valorará la posibilidad de denunciar al Estado de Italia por la condena a cadena perpetua en contra de su padre por su presunta participación en el denominado Plan Cóndor. Usted está en Radio Exitosa, 95.5 FM. A continuación, Juan Carlos Tafur en Exitosa. Más adelante en estudios, la licenciada Miluska Ordóñez y Abel Cisneros, especialistas en gestión de riesgos, miembros del proyecto Aliados ante inundaciones en la cuenca de Rímac. 8:07. Radio Exitosa. En Lima, 95.5. Presentamos Juan Carlos Tafur en Exitosa. Lima está de fiesta, la canción criolla se viste de gala, la papa limeña,